fijaos de lo que estábamos hablando ahora durante estos minutos, de la historia de España y de la historia de Estados Unidos. Esto es Andalucía Debate todavía, tranquilo. Esto no es un programa de historia como le gustaría a don Antonio Barreda, seguramente. Pero no, de momento esto es Andalucía Debate y seguimos hablando de cómo, sí, de cuestiones culturales. Fernando Sicre ha hablado de ello. Y estábamos reflexionando todos ahora en voz alta, porque se podría hacer otro programa con las reflexiones que hacemos durante los minutos de publicidad, ¿verdad, Alejandro? Hombre, yo lo que sí que creo es que la gente que siga este programa, que son muchísimas personas, cuando te paran por la calle y tal, y estás hablando con ella y tal, y tú le sondeas y del programa, ¿por qué te gusta tanto el programa, no? Y la gente dice, porque es que se habla con claridad. Entonces tú te quedas con esa cosa, ¿no? Hablas con claridad. Si la gente necesita claridad, la gente necesita que se digan las cosas con toda la transparencia que se pueda y toda a través del mundo. Claro, que uno lo dice desde el punto de vista de que uno es cargo público y además con vocación y todo lo que tú quieras, pero es verdad, y lo que dice Andrés, que muchas veces se nos llena la boca, porque no solo hay que serlo, sino parecerlo, y en el parecerlo donde todavía España, desgraciadamente, porque tiene por los pocos años de democracia que tiene, que son 30 años, cuando tú lo comparas con Estados Unidos, tú decías antes, ¿dónde estamos en el año 95? Y decíamos cuando estábamos aquí antes fuera de antena, ¿y dónde estaba España en 1776, que es cuando los americanos empiezan a crear democracia? O sea, es que los americanos van camino de 300 años, con su campana fracturada, con todo lo que tú quieras. Casi 300 años. Claro, nosotros tenemos, 30 años, que en algunos... Yo nací el día en que Franco se estaba prácticamente ya muriendo, ¿no? Y muchos de vosotros habéis vivido y habéis sabido lo que es una dictadura, claro, pero eso en Estados Unidos te tiene que remontar tú a 1776, es decir, no hay ya ni polvo de aquella gente. Claro, todos son 300 años de democracia y eso cuenta, claro que cuenta. En aquel entonces, Alejandro, en 1776 ya se había instalado Cánovas, empezaba el turno pacífico de partidos y los dos partidos, los de derecha y los de izquierda de aquel entonces, con una persona capital que era un tal Romero Robledo, que era el que amañaba las elecciones, habían aceptado la izquierda y la derecha española de aquel entonces, que eran los moderados y los llamados fusionistas progresistas, que eran Cánovas y Sagasta, pero entre medio ese famoso personaje Romero Robledo, que es el que amañaba las elecciones. Después vino el famoso Romanones, y se aceptaba por las dos partes. Y sin embargo en Estados Unidos estaban erigiendo su constitución a través de una revolución previa parecida a la propia Revolución Francesa. Claro, pero eso no excusa para que después de 30 años, aquí, teniendo en cuenta los cambios habidos en todos los países y por supuesto en España, aquí tenemos que aceptar ya que tendremos que estar a esa misma altura, independientemente de que hayan pasado 30 años desde el año 75, de 1975. Sí, lo único que pasa, Fernando, es que, claro, de ahí nace nuestra Constitución. Nuestra Constitución es eminentemente partitocrática, como todo el mundo sabe, y, claro, nace donde nace. Entonces, claro, hay unos resortes y unos mecanismos institucionales que tienen que ir avanzando y tienen que ir evolucionando, porque, entre otras cosas, eso es lo que nos, como bien decía antes, me parece como comentaba Agustín, es lo que nos separa muchas veces a la clase política de la sociedad, ¿no? Es decir, están muy equivocados aquellos que piensan que participación es menos poder. Todo lo contrario, participación es más poder. Cuando la gente siente que participa, cuando la gente siente que su voz cuenta, cuando la gente siente, y subrayo, siente, es decir, es una cuestión de sentir que tu voz está contando y que tú estás participando, ahí se hace más democracia y ahí se obtiene también más poder. El día en que generalmente la clase política veamos que no hay que tener miedo a la participación y que la gente hable libremente en todos los marcos posibles, no es que no se hable libremente, quiero decir que queremos más espacio de libertad para poder seguir hablando libremente, ahí la gente, yo creo que empezará a acercarnos un poquito más a su manera de sentir sobre los políticos, ¿no? ¿Lo veremos, Alex? Pues deberemos de verlo, por la cuenta que nos trae a todos. Sí, claro, alguien además que personifica extraordinariamente esta historia contemporánea democrática en España es Su Majestad el Rey, ¿no? Y estos días se va a hablar mucho también de Su Majestad el Rey por esa visita anunciada, yo creo que esperada, y sobre todo que va a tener un componente de asuntos exteriores y de implicación de los ministerios respectivos de asuntos exteriores muy importante. Esa visita anunciada ya a Algeciras, al campo de Gibraltar, en un momento particularmente intenso en las relaciones entre España, Gran Bretaña y el propio gobierno de La Roca, el propio Gibraltar, y que don Juan Carlos, que sigue con esta política de caminante activo, de estar
en lugares donde hay ahora mismo algún tipo de asunto extraño, de controversia, yo creo que también puede jugar un papel, Alejandro, tú que conoces muy bien toda esa zona del campo de Gibraltar, un papel muy importante. Yo creo que el campo de Gibraltar en general y ciertos sectores en particular necesitan la visita del rey, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Lo que está haciendo la Royal Navy en Gibraltar es de auténtica poca vergüenza. Lo que está haciendo el gobierno de Fabian Picardo es de auténtica poca vergüenza. El consentimiento de la diplomacia británica sigue siendo de poca vergüenza, no de ahora, sino desde hace muchísimo tiempo. Y además la fórmula les está saliendo brillante, que eso es la que verdaderamente hay que reconocerle que le están haciendo de maravilla. Fíjate, en las Malvinas le están diciendo ahora que ellos decidan libremente. Claro, no van a decidir ser sino británicos, no van a decidir ser ingleses, porque de las Malvinas a Inglaterra todavía queda como 20 veces más la distancia que hay de Gibraltar a Londres, ¿no? Pero claro, sí que se sientan británicos. Es decir, lo han hecho de maravilla, ¿vale? Esta gente. Pero no lo hacen, digamos, espontáneamente ni improvisadamente, llevan haciéndolo hace muchísimo tiempo. Y yo creo que la visita del rey al campo de Gibraltar es muy oportuna porque los campos gibraltareños lo necesitamos. Necesitamos el respaldo de nuestro rey, de nuestro monarca, porque lo que está pasando allí es de auténtica poca vergüenza. Y yo creo que esa situación, muchas veces que de impotencia, porque esta gente, el gobierno de Gibraltar, quiero decir, no el pueblo de Gibraltar, el gobierno de Gibraltar está haciendo cosas realmente inauditas, ¿no? Y desde luego ese machaque a los pescadores que se le ha hecho, pero jugando con el pan de sus casas, es una situación ahora mismo donde muchas de estas familias no tienen nada que llevarse a sus hogares. Sí. Me parece tan indecente, y el hecho de que el rey vaya a apoyar, amén también, y lo digo con toda la claridad del mundo, a la Benemérita, a la Guardia Civil, lo digo con toda la claridad del mundo. Si yo creo que ese apoyo es fundamental. La Guardia Civil está haciendo un trabajo de verdad de impresión, o sea, para quitarse el sombrero. Está aguantando carretas y carretones, ha aguantado carretas y carretones, y lo voy a decir con toda la claridad del mundo, durante la época de Moratino, cuando estaba al frente del Ministerio de Exteriores. Casi un entreguismo de verdad indecente, vuelvo a decir la palabra porque esa es la palabra. O sea, lo que ha pasado con la época de Moratino era de un antipatriotismo indecente. Y lo digo y lo recalco. Y claro, la Guardia Civil ha tenido que estar ahí poniendo cara de poke permanentemente ante los abusos y ante las conculcaciones permanentes de cualquier mínimo de derecho por parte de la policía de Gibraltar. Es que hubo policías de Gibraltar que hicieron allanamiento de morada en una casa en San Roque. Hombre, que es que esto hay que decirlo. Con templanza, pero hay que decirlo. Claro, la Benemérita, oiga, un cuerpo que desde luego ha evolucionado y que la gente lo percibe como algo que les defiende los intereses a los ciudadanos españoles, como pasa, que eso lo tenemos allí muy claro en la zona del campo de Gibraltar, y estas personas han estado, desde mi punto de vista, muy desamparados institucionalmente, muy desamparados a lo largo de todos estos años. Y yo creo que el rey que vaya allí a hacer ese acto de presencia y de apoyo, yo creo que va a ser un balón de oxígeno emocional y de sentimiento para toda la ciudadanía. Sobre todo de que como el dabonazo institucional llega además en el momento clave, ¿no? Con esa tensión siempre latente que existe en las relaciones entre España, Gibraltar y Reino Unido. Y también me acuerdo muchas veces del papel que pudiera tener también como, en su papel mediador y de templanza también de tensiones, el propio Federico Trillo, que es ahora mismo el embajador español en Reino Unido, y que parecía a lo mejor que en este tramo final de su carrera, Trillo ya es un hombre veterano y con muchas corazas también en su espalda, que quizás podía ser de cierta de cierta relajación ese papel institucional, pero que sin embargo yo creo que nada más lejos de la realidad, porque pueden ir en aumento estas tensiones entre las tres partes, entre España, entre Gibraltar y Reino Unido. Yo le quiero hacer una pregunta a Alejandro, que conoce realmente la situación porque vive allí y ha sido alcalde de la línea. Las relaciones internacionales, la diplomacia, se sustenta en bases de permanente equilibrio, y se supone que al ser ser cuestiones políticas, pues los políticos debiera ser su pretensión el bienestar de sus ciudadanos. ¿Realmente es posible que los gibraltareños tengan ese bienestar pretendido sin España? Yo creo que es imposible. Entonces, aquí lo que hay que ser es duro y con contundencia. Esa es mi opinión. Ahora, yo no sé cuál será la de Alejandro. Yo creo que la contundencia tiene que ir en que al menos los ciudadanos del campo de Gibraltar vivan igual de bien que vivan los ciudadanos de Gibraltar. Mire, yo sí me acuerdo
Yo sí me acuerdo porque, y toda la gente que nos está escuchando ahora mismo, que vive en el campo de Gibraltar, saben de lo que estoy hablando, qué era Gibraltar cuando se abre la frontera en el año 82 y cómo estaba Gibraltar. Y sin embargo, 30 años después, la situación de Gibraltar es estratosféricamente mucho mejor que la situación del campo de Gibraltar. Algo ha fallado, ¿no? Si uno hace luego el sumatorio y ve que 30 años después los que vivían de una situación que desde luego no se las deseo, ¿eh? Yo esas opciones de cerrar las fronteras, yo no estoy de acuerdo con ellas. Lo digo claramente, ¿eh? Ahora bien, una mera cuestión, es que solamente hay una posibilidad que a mí se me antoja para que esa situación fuera paralela, que es que la bahía de Algeciras fuera una zona franca. Bueno, pues hay un movimiento, querido Fernando, que tú que tienes la cabeza... Para equiparar. Muy bien, claro. Pues tú que tienes la cabeza muy bien amueblada, como nos demuestras permanentemente los viernes, por lo menos cuando yo estoy aquí, desde luego lo veo, esa es la idea de una gran plataforma que se está creando en el campo de Gibraltar, de crear una gran zona donde de alguna manera no haya esos disparates que hay, esas desventajas fiscales que ahora mismo están ocurriendo. Es decir, no es posible que un presupuesto de un municipio de al lado de Gibraltar sea 30 veces menos que el de Gibraltar, con una población 10 veces menos que la del campo de Gibraltar. Eso es imposible. Ahora, mire, es que hemos cometido errores garrafales. Vamos a hablar de la verdad de lo que hay detrás de los pescadores. Lo que hay detrás de la verdad de los pescadores no es ni una red, ni que que es una agua que ahora dicen que son británicas, que son españolas. No. Gibraltar no se mete en un problema diplomático de esa envergadura si no es por un tema de dinero. Y el tema de dinero es el proyecto del Europe India Gateway, que es un cable de 3,82 terabytes que viene desde Londres hasta la India. Y que Egypt Telecom, la empresa de telecomunicación de Gibraltar, ha puesto como partner de un conglomerado de socios en ese proyecto 30 millones de dólares. ¿Para qué viene ese cable? Pues muy sencillo, para darle independencia a las empresas de juego por Internet que están situadas en Gibraltar, que nosotros en el año 2006, con la inestimable ayuda del señor Moratino, le dimos 60.000 líneas telefónicas con un prefijo internacional 350. ¿Para qué? Para que ahora mismo Gibraltar sea el negocio de Las Vegas por Internet. Está el mundo entero jugando en Gibraltar. Está China entera jugando en Gibraltar. Están los países árabes enteramente jugando en Gibraltar. ¿Qué luego ocurre? Que con ese cable se independizan y se emancipan de la dependencia de las telecomunicaciones que tienen con España de unos cables que pasan por la línea de la Concepción. Y ellos no quieren tener esa dependencia, por lo tanto se meten en ese proyecto. ¿Qué luego ocurre? Que el cable tiene que entrar por la única zona posible que puede entrar, que es por la zona de Eastside, la zona de Catalan Bay, que le llaman ellos, Bahía de los Catalanes, que es la zona del Mediterráneo, donde milenariamente han pescado, desde la época de los fenicios, los pescadores de la tunara. ¿Qué les ocurre? Que por motivos de seguridad ese cable y toda la zona, todo el perimetral de ese cable tiene que estar absolutamente salvado de cualquier tipo de injerencia, porque por una cuestión muy sencilla, no solo por los pescadores, sino porque quienes hacen este proyecto, que están en Londres, miran que lo que está a 14 kilómetros es Marruecos, con todo el problema del islamismo y de posibles atentados terroristas y todo esto. Claro, con un atentado a ese cable estamos hablando de un impacto de decenas, si no cientos de millones de euros. Por lo tanto, todo lo que tenga que pasar por ese cable, todo tiene que estar ajeno a cualquier tipo de actividad. Sí, pero... Y por eso, querido Fernando, por eso se ha metido, porque el cable está a punto de llegar dentro de unos meses, por eso se ha metido en esta batalla. ¿Para qué? Para quitar a los pescadores allí. No dudo, desgraciadamente, que el gobierno de Fabián Picardo, jugándose los cuartos que se está jugando, no lo de los pescadores, sino los millones de euros que se está jugando, porque ahora mismo las empresas de juego por Internet son las que más dinero están dando al gobierno de Gibraltar. Por eso el gobierno de Gibraltar en el año 2010, y ellos sacan pecho, dice que han dejado de ser un paraíso fiscal para salir de la lista negra de la OCDE, porque han empezado a ratificar las directivas comunitarias como la directiva Monti en el año 2002. ¿Por qué? Porque han empezado a compensar los ingresos que le daba el paraíso fiscal con los ingresos que le dan las empresas de juegos por Internet, que son estratosféricos. La empresa que menos factura por Internet, de las empresas de juegos por Internet a la hora, la que menos factura $500.000 de euros. Pero es más, es que es una nueva manera de blanquear dinero. ¿Por qué? Porque ¿quién le dice a usted a un señor de Rusia que jugando en su casa desde San Petersburgo no le ha tocado un premio por Internet de $2 millones o de 2 millones de libras? ¿Quién le dice que ese hombre no le ha tocado? Y total, mete ese dinero pues Gibraltar y ese dinero viene limpito otra vez para Rusia. Esas son las nuevas maneras de blanqueo del siglo XXI. Y eso está ocurriendo. Por lo tanto, ese cable de 3,82 terabytes es capital, es de oxígeno fundamental. ¿Para qué? Para no tener la dependencia de España, porque los cables, todo eso pasa por debajo de la línea de la Concepción. Qué silencio se ha hecho en el plató. A mí me ha quedado todo bastante más claro en los últimos 5 minutos. Alejandro, sí, yo siempre digo, lo habré dicho 7 o 8 veces a lo largo de casi 8 meses que llevamos con el programa.
si hubiera una grada de público ahora estarían aplaudiendo. Bueno, pues yo lo único que pretendo humildemente es que se sepan las cositas con un poquito de claridad. Sí, lo que pasa yo personalmente jamás me había enterado también de lo que pasa en Gibraltar. Pues eso es lo que está pasando. Lo que pasa y eso lo saben los que vivimos periódico allí. Tampoco, ¿eh? Lo saben quienes vivimos allí, saben de lo que estoy hablando perfectísimamente. Sí, pero hay también un tema... Fernando, me gustaría, perdóname porque tenemos unas imágenes, tenemos que dar paso al vídeo y ahora enseguida, si quieres, tomas la palabra. Vamos a dar paso a la voz en off de Almudena, porque no es imagen, pero sí es voz. Almudena, por favor, háblanos del resumen, en el que está incluido también el tema de Gibraltar. Adelante. El Pleno del Parlamento andaluz aprobaba ayer por la tarde la constitución de una comisión de investigación sobre el caso de los SERE, que fue rechazada 10 veces antes por los socialistas en la anterior legislatura, cuando tenían la mayoría absoluta. Al final salió adelante con la propuesta conjunta de Izquierda Unida Partido Socialista, que apoyó también el Partido Popular por 108 votos, mientras que la proposición del PP fue rechazada por los socios del gobierno andaluz. Al término de la sesión plenaria, la Junta de Portavoces se reunió para marcar las primeras pautas de la 9ª comisión que se constituirá en el Parlamento en la historia de la democracia de Andalucía. En concreto, PP, PSOE e Izquierda Unida acordaron que las sesiones de trabajo, incluidas las comparecencias que se soliciten, sean abiertas a la prensa. El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, ha hecho público en los pasillos del Parlamento que ha aceptado la propuesta de consenso hecha por los presidentes provinciales del partido para convertirse en el nuevo líder del Partido Popular Andaluz, una vez manifestada la decisión de Javier Arenas de dar un paso atrás y abrir un periodo de sucesión. De esta forma, Zoido se convertirá en el próximo presidente del PP andaluz durante el próximo Congreso Regional, que se celebrará a mediados de julio, y según reveló, cuenta además con el apoyo de los presidentes provinciales, con el del propio Arenas y de la Dirección General, empezando por Mariano Rajoy y su número 2, María Dolores de Cospedal. El dirigente popular asume el reto de la presidencia del PP andaluz sin renunciar su condición de alcalde, por lo que asegura que está muy claro que la responsabilidad institucional es el Ayuntamiento de Sevilla. También esta semana hemos dado a conocer que, aprovechando la visita del príncipe Eduardo, Gibraltar culminaba 2 semanas de celebraciones por el 60 aniversario del ascenso al trono de su madre, la reina de Inglaterra, y lo hacía a lo grande, por todo lo alto, y nunca mejor dicho. Una gigantesca imagen de Isabel II se proyectaba al caer la noche, pasadas las 10:30, sobre la cara rocosa del peñón que se ve desde la frontera española de la línea. Se cierra así con un golpe de efecto la fiesta del jubileo del diamante del reinado isabelino, que en la colonia británica se ha vivido con tanto o más entusiasmo que en Reino Unido, y que muchos han tildado de provocación. Los argumentos que esgrimió Diego Valderas y el portavoz parlamentario de Izquierda Unida, José Antonio Castro, para justificar la colocación en la administración andaluza de familiares de dirigentes de la Federación de Izquierdas, tales como el hermano del secretario general del PCE, José Luis Centella, la hija del eurodiputado Willy Meyer o el padre de la novia del secretario general del PCA, José Manuel Mariscal. Sin embargo, el portavoz del Grupo Socialista, Mario Jiménez, se negó a dar explicaciones. Según Valderas, los nuevos cargos políticos son personas capacitadas, mayores de edad, y pide que se valoren por el trabajo que desarrollen. Pues estos son parte de los temas, gracias Almudena, parte de los temas que hemos hablado durante toda la semana. Fernando, querías... Sí, a ver, después de la brillante explicación de Alejandro sobre la cuestión del cable sobre todo para poder operar a través de Internet, pero aquí en el campo de Gibraltar tenemos ya la experiencia a nivel de antecedentes de otro famoso cable, que era el cable de Red Eléctrica Española, que era un cable que conectaba la península con Marruecos para suministro eléctrico y que también afectaba, entre comillas, directamente a los pescadores de la zona, de la zona sobre todo de Tarifa, y sobre todo en la pesca de los ansiados besuguitos, que es el pez por excelencia que se pesca en la zona. Bien, cuando el cable famoso se sumerge y conecta las dos orillas, la cuestión era bastante simple. ¿Realmente el cable afectaba a la pesca o no afectaba a la pesca? Esa era la pregunta que había que hacerse, porque por la profundidad que había, no creo que las redes fueran a enganchar el cable. Otra cosa es que el cable en sí supusiese una rémora para la pesca.
Lo que pasa que es que aquí en la bahía de Algeciras el problema del cable es que la profundidad no es la del estrecho, y que posiblemente una red pueda enganchar el cable. Es posible que ese sea un protocolo de seguridad, todo ¿no? el problema, un protocolo todo de el seguridad problema de fondo. Ahora, lo deje claro, que ¿no? para poder competir en igualdad de condiciones, o tú creas una estructura fiscal homogénea a la de Gibraltar, o, señores, el campo de Gibraltar, salvo las grandes industrias, Cepsa, Acerinox, Petresa, Interquisa, Intercar, etcétera, y el puerto de Algeciras, lo demás no tiene posibilidades de ningún tipo. Es imposible. No es así. Cuando hablas de los temas del cable de red eléctrica, todavía están esperando los pescadores de la tunara que se les indemnice. Todavía. Hace más de 10 años que tiene la cosa unos bemoles. Pues que se lo digan a los pescadores de la tunara, cómo están las criaturas. Todavía sin indemnizaciones de hace 10 años. Ya han pasado un gobierno, otro... Lo que sí está claro, Alejandro, que Gibraltar sigue jugando ese papel extraordinariamente estratégico. Jugando, nunca mejor dicho, ¿no? Sí, siempre. Además, dicho con el mayor de los sentidos, jugando, porque ahora ha tomado ese derrotero por el juego, que les interesa muchísimo, porque genera unos beneficios, como él nos ha relatado ahora mismo, estratosféricos por completo. O sea, esas cifras son mareantes para cualquiera, pero es verdad que se mueve en gran medida, que hay una economía, un sector económico muy importante basado en el juego ahora mismo, que las grandes compañías del juego, los grandes casinos online, son ahora mismo una de las vías principales de negocio para muchísimos países, y que gran parte también de esas fortunas al final revierten de una u otra forma en una zona concreta, como también es la Costa del Sol. ¿Por qué? Porque también se sabe que hay responsables de estas empresas, de estos supercasinos online, que fijan su residencia más o menos larga en zonas de la Costa del Sol. Así es. Vale. Yo creo que en este asunto hay que hablar también muy claro, y nadie se va a asombrar si decimos que Gibraltar es una de las principales lavadoras de dinero de Europa y del mundo, y esto, de luego, lo que no puede seguir es ante la mirada hacia otro lado de Europa y del mundo entero, porque al final los propios estados son cómplices de una situación que están viendo día a día, y si no quieren afrontarla, pues es por eso precisamente, ¿no? Porque no quieren. Que se lava dinero en cantidades industriales en Gibraltar, lo sabe todo el que quiera saberlo, lo sabe, ¿no? Y entonces, caramba, cuando hay otros casos de corrupción y se actúa con vehemencia, porque hay que actuar judicialmente, porque se blanquea dinero, porque se lava dinero, y sin embargo estamos viendo cómo pasa eso en Gibraltar, y sin embargo por los intereses y la fuerza que tiene Gran Bretaña, pues no hay nadie que sea capaz de abrir ese melón, ¿no? A mí eso me parece lo más significativo de todo, y desde luego la situación de los pescadores, que ya lo han sufrido de manera fuerte y feroz cuando se rompió el tratado de pesca con Marruecos, que ahora lo siguen sufriendo, y que la situación realmente es crítica. Hacía poco que leía un reportaje en prensa de la situación de algunos de los pescadores, y es realmente dramática, de no tener prácticamente que llevarse a la boca. Yo creo que eso es lo más grave de todo, y el resto de asuntos que se llevan debatiendo durante decenas de años, pues desde luego que hay que solventarlos, pero lo que me parece prioritario y perentorio es solucionar el tema de los pescadores, porque es que están pasando necesidades. Por Alejandro, ¿me permites que yo tenga una pregunta? Yo por el lado humano, conocerás tanto en un lado como en otro, como Gibraltar como fuera, lógicamente, a mucha gente. Oye, hay personas, hay gibraltareños que tienen familia afuera, ¿verdad? Sí, claro. Vale. Y algunos de estos pues pueden ser pescadores o personas que ahora mismo lo estén pasando mal. Sí, ¿no? absolutamente. ¿Cuál es la opinión del gibraltareño? Realmente, ya no cara a un medio de comunicación, sino cuando tú hablas con ellos en privado. ¿Qué es lo que te dicen? Claro, lo que yo conozco, porque todos tenemos familia en Gibraltar, todos somos primos y tal. El problema es que una cosa es ser primo y otra cosa es hacer el primo, ¿no? O sea, yo creo que ese sentimiento que existe del lado, digamos, del campo de Gibraltar, de que se hace, de que, en fin, esto de que lo hemos hablado en muchísimas ocasiones, y yo lo he comentado en alguna ocasión, a lo mejor en conversaciones, ¿no?, más privadas, ¿no?, esto de la rebanada untada por los dos lados, ¿no? Es decir, hay una sensación de que Gibraltar vive con unos beneficios que hace que la rebanada la puedan untar por los dos sitios a la vez, ¿no? Mientras que eso no pasa en el campo de Gibraltar. Hombre, yo creo que el pueblo de Gibraltar, que es un pueblo muy
para mí que hay que respetar, como es lógico, el ciudadano de a pie de Gibraltar, yo creo que evidentemente no le gusta, no creo que esté de acuerdo con que a unas familias de pescadores, 200 familias de pescadores, estén sin llevarse nada a la boca. Yo estoy convencido de que el ciudadano medio de Gibraltar creo que no debe de estar muy de acuerdo con esto. Lo que pasa es que hay que hablar las cosas como son. Gibraltar y los sucesivos gobiernos de Gibraltar son una república de abogados. Es un gobierno de abogados, un gobierno de grandes bufetes de abogados. Y que además una cosa es el ciudadano de Gibraltar, el día a día, que tiene unos grandes beneficios que no tiene el campo de Gibraltar. Por ejemplo, la bolsita de la compra que se hace en cualquier supermercado, que hagas en el campo de Gibraltar, luego vas el lunes por la mañana, cuando vas a llevar a los niños al colegio, vas a entrar a trabajar, porque la gran mayoría de ellos viven en España, que aquello también es España, pero ellos me entienden, los que me están escuchando saben en qué terminología me estoy refiriendo, ¿vale? Bueno, pues con el ticket de la compra vas a la frontera o a la verja y le devuelven el 18% del IVA o el 21% del IVA en función de lo que sea, pero le devuelven el IVA de cualquier cosa de compra, aunque sea un paquete de patatas fritas. Eso la gente debe saber, que el gibraltareño vive casi un cuarto, casi un 20% más barato que cualquier ciudadano del campo de Gibraltar, pero desde la compra, desde el alquiler de los pisos, desde la compra de las viviendas. Oiga, es que es muy importante esto, es que resulta que hasta hace 2 años era metafísicamente imposible cobrarle impuestos a los ciudadanos que tienen casa, ciudadanos de Gibraltar que tienen casa en la línea o en el campo de Gibraltar. ¿Por qué? Porque la tenían puesta a nombre de sociedades gibraltareñas que, como no había posibilidad de transparencia ni había pacto de información, cuando tú querías requerirle el servicio de recaudación de la provincia de Cádiz, querías requerirle ese impuesto, decías, no, tiene que ir a Inglaterra, que al final no pagaba nadie impuesto allí. Y eso es así. O sea, viven muchísimo mejor el ciudadano de a pie de Gibraltar que el ciudadano del campo de Gibraltar, pero lo que tienen más castaña, con perdón que de la expresión, es que viven mejor que el ciudadano del campo de Gibraltar, no en Gibraltar, en el propio campo de Gibraltar. Porque resulta que como ciudadanos europeos que son también, le devuelven el dinero hasta de la comprita del Mercadona, hablando le devuelven hasta el dinero de lo que compran en el supermercado, desde ahí hasta lo que compren en cualquier establecimiento, o la casa o el alquiler, todo mucho más barato. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora tenemos un problema, y ahora tenemos un problema grave de verdad, y es que resulta que en la situación en la que estamos viviendo, los ciudadanos de Gibraltar son muy sensibles a cualquier cosa que España quiera sacar pecho. ¿Por qué? Y esto hay que decirlo también con una especie, a lo mejor hay ciudadanos que no lo van a entender lo que voy a decir, porque hay muchos ciudadanos que piensan que una solución radical o una situación sería, bueno, pues que se hiciera por lo que pasó hace una serie de años. Pero yo creo, y lo digo con humildad, y espero que los que me estén escuchando sean capaces de ponerse en el pellejo de la gente que vivimos en el campo de Gibraltar, que sabemos de lo que estamos hablando con el tema de Gibraltar. Yo no creo que ese sentimiento, digamos, antiespañol se fomentó como consecuencia de dejarlos encerrados durante 14 años. Y eso creo que es bueno que se sepa. ¿Por qué? Porque el gobierno de Gibraltar y los ingleses y los británicos han manipulado el sentimiento de la población normal de Gibraltar, que casi todos tienen familias en la línea, han manipulado ese sentimiento para decir España siempre ha querido cosas malas para vosotros, España nos quiere, España siempre va a hacer cosas que al final os perjudiquen. Y claro, a poco que España saque un poco de pecho, inmediatamente la población del común de Gibraltar, sentimiento inmediatamente, hacen piña y ya les da igual que sea una injusticia lo que se está haciendo con los pescadores, que sea una injusticia que vivan los linenses peor que los propios gibraltareños en la propia línea de la Concepción o en el campo de Gibraltar. Ya les da igual. ¿Por qué? Porque se ciegan. Ya se enfrentan. Se ciegan. Y la prueba la tiene en las fiestas que ellos tienen, el National Day, el Día Nacional, que lo celebran el 10 de septiembre, que ahí se ponen todos de blanco y de colorado, de blanco y de rojo, pero es que todos son Cortés de apellido, García de apellido, González de apellido, Fernández de apellido. O sea, que son todos, de verdad, apellidos de familias españolas que han crecido o que han nacido en el pueblo de al lado, en la línea, en los barrios. Eso sí, creo, y yo espero que eso se entienda, que las consecuencias de dejarlos encerrados durante 14 años la aprovechó muy bien el Reino Unido para manipularlos sentimentalmente. Entonces, cualquier cosa que sea legítimamente, dice, oye, mira, es que los españoles y el pueblo de la línea de la Concepción y del campo de Gibraltar tiene derecho a vivir igual que bien que vosotros. Bueno, pues eso inmediatamente, eso lo ven como un ataque. Se ponen en guardia, y es así, ¿eh? Vamos a hacer la última pausa. Interesantísimo lo que nos está contando Alejandro. Volvemos enseguida, no os mováis.